Junto a ustedes aquí en Tu Conexión Matinal, ojalá que siga junto a nosotros. Fíjese que uno de los temas que ha estado más dando vuelta en este último tiempo entre la población y entre todo lo que está pasando con los cambios tal vez de constitución, tal vez de una recesión técnica que podría entrar el país, y todo esto que se va hablando nos ha hecho a los chilenos plantearnos la forma o la situación en realidad de poder avanzar en eliminar la UEF. ¿Usted ha escuchado esto? Bueno, para conversar de este tema estamos junto a la abogada Paola Vidal y también junto a Cristian Montero, quien es contador auditor, que nos van a aclarar un poco el tema. ¿Cómo están? Muy bien, un gusto verte como siempre, Karim. A ver, comencemos primero. Hay un proyecto de ley, Paola, que va por este lado. ¿De qué se trata exactamente? A ver, el proyecto de ley lo que plantea en el fondo es que en el último tiempo hay un desbalance entre los contratos, entre los contratantes en realidad. Cuando Bello pensó en los contratos civiles, ¿cierto? Compraventa, arriendo, mutuo, etcétera, pensó en que las partes estaban en igualdad de condiciones. Pero uno no está en igualdad de condiciones, ¿cierto? Cuando genera un contrato, por ejemplo, un mutuo hipotecario, no está en igualdad de condiciones. Y se genera lo que hoy día se llaman contratos de adhesión, donde las cláusulas no se negocian. Te plantean un contrato, lo aceptas, lo tomas o lo dejas. Tú me estás planteando que uno no está en igualdad de condiciones frente al banco. Frente a las instituciones en general, bancarias o las instituciones. Entonces, este proyecto en el fondo hace una antesala donde plantea que esta desigualdad ha generado abusos por parte de las instituciones financieras y otras, por ejemplo las ISAPRES, los colegios incluso, porque hoy día hay muchas instituciones que han optado por hacer los cobros en UEF. Entonces plantea esta desigualdad primero que todo, y su planteamiento en el fondo es modificar algunos cuerpos normativos que digan expresamente que se cobrará, por ejemplo, la colegiatura en pesos, se cobrará, no sé, el crédito hipotecario en pesos. Eso es como a grandes rasgos y en resumido el proyecto. ¿Esto podría de alguna manera, Paola, tildarse como un abuso? La verdad es que siempre que hay desigualdad entre las partes y una de ellas en el fondo busca más garantías de las que ya tiene, o sea, en un crédito hipotecario ya tenemos una garantía real que es la hipoteca, o sea, el mismo inmueble sirve, ¿cierto?, como garantía a este mutuo, a este préstamo en dinero, ¿cierto?, que nos está haciendo el banco para comprar este inmueble. Entonces ya tiene una garantía, que es una garantía real de las más importantes que tiene el Código Civil. Por lo que sumarle otra garantía en realidad se ve como un poco abusivo. Perfecto. Ahora, de tu parte, Cristian, ¿se podría eliminar la UEF en general? ¿Podríamos seguir funcionando como país, como economía sana, sin una UEF? A ver, buenos días. Sí, se ha planteado muchas veces que podríamos eliminar la UEF. Incluso la gente inicialmente cree que eliminando la UEF se elimina este problema. Creo que no. Hoy día la UEF ha permitido, entre otras cosas, mantener gran estabilidad de la economía justamente en el país. Pensemos que la UEF se creó en la década del 60 justamente para proteger los ahorros de las personas. Ese fue el inicio de la UEF. Así que hoy día querer eliminar la UEF finalmente lo que lograría quizás va a ser agregar otros métodos de protección justamente ante la inflación. Quitarla. Eliminarla, digamos, claro, se elimina la UEF, pero tendrían que aparecer otros métodos. Sí, que no ya está favorecido, buscarían otras. ¿Y cómo se protegen los otros países que no tienen UEF? A ver, lo que pasa es que para el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, que copiamos gran parte de eso, ellos solamente funcionan en base a inflación y además ellos tienen la moneda de curso legal para la economía mundial. A diferencia de nosotros, que siempre nos tenemos que comparar contra el dólar no se compara con otra moneda. Perfecto. Es un acuerdo de alguna manera, esa sería la protección que ellos tienen, ¿verdad? Así es. A ver, ahora, por otro lado, ¿es viable que... A ver, una cosa es la UEF, ¿cierto? Pero ¿hay otra fórmula que podría por lo menos sacarla como método de pago? ¿O sería sacarla? Yo concuerdo con lo que dice Cristian en el sentido que es como la frase cuando uno dice no maten al mensajero, es como si sacamos la UEF, es como matar al mensajero. De todas maneras, porque la UEF no se demanda sola, digamos. Hay una serie de instrumentos, ¿cierto?, en los cuales la economía funciona, que se cotejan, y uno de ellos es el IPC.
Entonces, perfectamente, uno podría decirle, ¿cierto?, a una institución, oiga, por ejemplo, el arriendo, que yo te diría que es el contrato que todavía es más cercano entre particulares, donde uno podría pactar, ¿cierto?, en igualdad de condiciones, ¿cierto?, las condiciones del contrato. Entonces, efectivamente, yo podría decirle a mi arrendatario, a mi arrendador, ¿sabe qué? No me cobre en el fondo en UF, pero pactémoslo en el fondo este reajuste, ¿cierto? Que lo que va a hacer es equiparar el valor, un reajuste anual según el IPC, pero no me aplique la UF, ¿cierto? Y estaríamos utilizando un instrumento, ¿cierto?, que va a mantener estable de alguna manera el valor del dinero que se va perdiendo, ¿cierto?, a través de este mecanismo del IPC sin tener que usar la UF, por ejemplo. ¿Y se puede cobrar en UF más el IPC? Sería ser redundante. Sí, sería ya un abuso. La UF refleja el efecto del IPC. Perfecto, o sea, no, una cosa es una o la otra. Ya, y por otro lado, ¿es viable? Primero la pregunta para ti, Cristian, y después Paola por el lado tuyo. ¿Es viable que así como un banco a mí me cobra un hipotecario en UF, yo también le diga a mi jefe, a mi empleador, págueme en UF? Se puede, es viable. Ahora tenemos que medir los efectos que podría tener eso, que lamentablemente no serían los mejores en cuanto a inflación, porque lo que provocaría sería un mayor consumo y como consecuencia de eso a su vez también un aumento del IPC, un aumento de la UF y finalmente sería un círculo vicioso. ¿Qué pasa? No sé si está tan bien dirigida la pregunta en este minuto, pero lo estoy viendo. ¿Qué pasa si tu ISAPRE o algo así te comienza a cobrar más UFs y más encima va subiendo la UF? ¿Puedes frenarlo eso judicialmente? Yo creo que la ISAPRE hoy día es un tema súper complejo de hablar porque ya estamos complejizados con el tema, ¿cierto?, de la superintendencia y su circular y el fallo de la Suprema, ¿cierto?, que todavía no está resuelto ese tema, que lo hablamos hace un par de semanas, pero efectivamente los planes van incrementándose en UF todos los años. Ok. Paola, justamente lo que tenías ahí era este proyecto de ley, ¿verdad? Sí, aquí lo tengo. De dos diputados, que no voy a decir los nombres porque no los puedo pronunciar. Pero ¿qué plantea exactamente eso y qué viabilidad le ves tú? La verdad es que lo que plantea el proyecto era lo que yo te comentaba en un principio, ¿cierto? Parte de la base, ¿cierto?, de decir que existe un abuso y una desigualdad de condiciones entre los contratantes. Y que habría que modificar muchos cuerpos de ley, por ejemplo, para que los contratos no fueran en UF, que específicamente los arriendos en el fondo se cobrarán en pesos, o en el fondo los planes de ISAPRE se cobrarán solo en pesos, los aranceles de las universidades solo se cobrarán en pesos y en el fondo los créditos hipotecarios solo serán en pesos. ¿Y por qué no pasa, por ejemplo, con un crédito de consumo? También podría establecerse en un crédito. Pero podría establecerse en el fondo que también solo fuera en pesos y no se ajustara de otra manera. El de consumo es un poco más pequeño. El consumo, y no hay un proyecto de 10, 20 años. Es más corto. Perfecto. Perfecto. Oye, ¿hay alguna forma en que podríamos ver una parte buena de la no UF? ¿Hay alguna forma en que la población se vería afectada, se vería aliviada si no estuviera la UF? Porque, a ver, en el fondo hay que ser sinceros. Ustedes me han hablado, la economía se convertiría en esto, no se podría asegurar a los bancos, sería extraño, pero ¿la población se vería aliviada de alguna manera? Se vería aliviada, pero solamente por los primeros años. Porque si le agregamos el valor de la UF a las remuneraciones, quizás el primer año la gente va a estar muy contenta porque va a poder gastar mucho. El problema es que al plazo de un año ya la economía se va a resentir, el resto de los precios van a subir y no van a haber un efecto de incremento. Perfecto. Oye, y por otro lado, ¿se verían afectados los impuestos? Absolutamente. ¿Por qué? A ver, hoy día el cálculo de los impuestos, si bien lo vemos en pesos, las tablas que utiliza la ley, que utiliza el Servicio de Impuestos Internos, están 100% ligadas tanto a la UF como a la UTM, que es otra unidad de medida que tenemos, pero que ambas están ligadas con el IPC. Ambas, ¿verdad? Sí, en el caso que suba la UF y yo tenga el mismo sueldo, cada mes voy a ir pagando menos impuestos hasta que a mí me reajusten el sueldo. Pero si sube la UF me conviene porque pago menos impuestos. Lo aterrizo. Sí, por favor. Te juro que intenté en mi cabeza equilibrarlo, pero a ver. Los impuestos funcionan acá en Chile. Las empresas pagan una tasa fija de sus utilidades. Las personas, mientras más ganamos, más pagamos. Ya.
En el primer tramo, las personas, voy a hablar de valores aproximados y cerrados, las personas que ganan entre 0 y 9 millones al año de sueldo, al año, no pagan impuestos. Ya. ¿Qué va a pasar? 0 a 9 millones. Exactamente, un valor aproximado. Si aumenta la UEF, esos 9 millones ya no son 9, sino que la tabla me aumenta que los que ganan hasta 9 millones y medio no pagan impuestos. Ya te entiendo. Entonces, Te lo miden en UF. Te lo miden en UF, entonces si la UF sube, yo como no gano, no voy subiendo de precio, de sueldo. Voy ganando menos en el correr del tiempo. Voy ganando menos en lo que se llama el sueldo real. Exactamente, el poder adquisitivo. Va siendo menos. Perfecto. Oye, y Paola, por otro lado, una pregunta para ti. Si yo voy a un banco, pido un crédito hipotecario, mire, me voy a comprar el departamento, no sé qué, en 20 años, pero después me doy cuenta que no, y ya firmé, ya me ha pasado en el departamento y ya voy en un año pagando dividendos. Y puedo ir a decir al banco, ¿sabe que ya no quiero la UF, como que me la cobre así? Es importante decir que cuando las partes contratan, ¿cierto? El contrato es ley para las partes, entonces lo que está pactado ahí aplica en el fondo tal cual como está. Yo tendría que reparar en aquello al momento en que suscribo, ¿cierto? Que manifiesto mi voluntad y decir, ¿sabe qué? Yo no quiero Paola, pero se puede cambiar hasta la Constitución. Sí, no se va a poder... O sea, pero por eso decía yo que el contrato es un contrato de adhesión. Ya. Y al ser un contrato de adhesión, en el fondo yo puedo decirle lo que quiera a la institución. Mire, no me gusta, no quiero. El ejecutivo me va a decir, mire, son las políticas del banco, ¿cierto? ¿Le gusta, lo quiere? Suscriba aquí, manifieste su voluntad suscribiendo con su firma. No le gusta, vaya a otro banco donde se va a encontrar con las mismas condiciones finalmente. Ahora, es importante, volviendo al tema de la remuneración, ¿cierto? Que recordemos que la remuneración, ¿cierto? La contraprestación en dinero que se le paga al trabajador por el trabajo que ejecuta, ¿verdad? Y al decir que es la contraprestación en dinero, habría que cambiarla, por técnica legislativa, habría que cambiar la definición en el fondo de remuneración de alguna manera si quisiéramos pagar la en UF, porque recordemos que la UF no es dinero. No es una moneda de dinero. Y es una unidad de medición. Es una unidad de medida, dinero. claro, pero no es dinero. Por lo tanto, necesariamente tendríamos que cambiar la definición de remuneración, porque la remuneración es la contraprestación en dinero en especies avaluable en dinero. Por lo que ahí habría que hacer en el fondo un ajuste para que se pueda entender, porque dice claramente que se pagará en dinero, y en dinero como de moneda de curso legal, dice, y al hablar de moneda de curso legal queda fuera la OF porque no es dinero, sino que es una unidad de medida. Así que además, señores diputados, habría que modificar el concepto de remuneración si queremos aplicar en el fondo el concepto para aplicarlo en el fondo de la remuneración. Ya, pero Paola, la pregunta iba por el lado de el ejecutivo va a llegar y me va a decir, mire, el contrato lo va a firmar en UF, ¿quiere o no quiere? Sí, ¿cierto? Sí. Ya, y tú dices, ya, bueno, sí. Pero después de un tiempo te asesoras, te juntas con la Paola Vidal, qué sé yo, y te vas dando cuenta que el tema no es así. Sí. ¿Puedo ir a meterle un pleito legal a ese banco y decirle, ¿sabe qué? Ya no voy a aceptar este contrato. Lo acepté, llevo un año pagando esto, ya no quiero más. Me cambiaron las condiciones. Me cambiaron las condiciones de vida, etcétera. De sueldo, ¿puedo? Sí, podría ir de protección eventualmente, si sabe que en el fondo, señor banco, usted ya tiene una garantía, usted ya tiene mi garantía real, ¿cierto? Que es el propio inmueble que sirve en el fondo a esta deuda. ¿Por qué en el fondo abusivamente? Porque bueno, los contratos se pactan y se ejecutan de buena fe, ya, que es un principio general del derecho. Ya. Y las cláusulas abusivas en el fondo van contra la buena fe de la ejecución de los contratos. Entonces yo eventualmente podría decir, ¿sabe qué? Esto abusivo atenta contra la buena fe de la ejecución de los contratos. O sea, un juez te podría escuchar. Perfectamente. La corte me podría escuchar también. Perfecto. Y ese juez, esa corte le podría ordenar a ese banco, ¿sabe qué? Va a tener que cambiárselo a pesos. Y sí, reajustéselo en IPC. Un juez, lo que ordena un juez es ley para un banco también, ¿verdad? Es ley para las partes que litigan. En el fondo, las sentencias tienen una característica, ya, que van a vincular a las partes que litigan. Son ya, pocos los fallos, en el fondo, que van a afectar a partes distintas de las que están litigando. Ya, perfecto. Pero en este caso, si yo, por ejemplo, demandara aquello al banco XX, ¿cierto? Y el tribunal, la corte me diera la razón y dijera si en realidad esta cláusula es abusiva, la buena fe se atenta en este contrato, efectivamente yo voy a ordenarle al banco que modifique en virtud de la buena fe este principio, en el fondo, las cláusulas que están pactadas. Perfecto. Ahora, Paola, por otro lado, quisiera
que me explicaras, ¿esto yo también lo puedo aplicar en mi contrato de trabajo? Yo puedo decirle de un momento a otro a mi jefe, ¿sabe que la situación no se está dando como corresponde, o no estoy ganando lo suficiente, o no sé qué, ¿no? La razón que sea, necesito que me pague en UF. ¿Podría yo exigírselo legalmente? Porque obvio que si voy de palabra de, oiga, ¿sabe qué? Me va a decir, no me conviene, no puedo. Pero ¿qué pasa si voy a través de un abogado a pedirlo? Nos encontramos con lo que yo te decía, un tema de técnica legislativa. Yo le puedo pedir en el fondo que me reajuste el sueldo en UF, ¿cierto? Pero de hecho hay una empresa, una startup creo que hizo eso como empleador. Como empleador tomó la medida de pagar los sueldos reajustados en UF. Pero se producen dos problemas. Yo puedo exigirlo, en parte el contrato de trabajo también tiene cláusulas que yo no puedo negociar. Y ahí es donde surge de alguna manera, ¿cierto? No el trabajador individualmente considerado, sino colectivamente, a través de los sindicatos, que también hemos hablado otras veces, y quizá podría ser una forma, así como cuando entramos a negociar colectivamente queremos mejoras, ¿cierto? En los topes de años de servicio, como hablábamos, o en las mejoras de condiciones, podríamos en el fondo colectivamente negociar que fuera en UF, sí. Perfecto. Pero no olvidemos el rebote de que hablaba Cristian, en el fondo que los primeros años va a verse reflejado una mejora, ¿cierto? Pero además se van a incrementar, si en el fondo desapareciera la OF, se incrementarían en el fondo los gastos fijos y variables de las empresas, y al final terminaríamos igual si desapareciera. Una empresa más ahogada. Y si se reajusta, en el fondo no todas las empresas van a poder dar el ancho de hacer ese reajuste. Pensemos en las pymes. Siempre el legislador tiene que pensar en todos los actores de una sociedad. A lo mejor algunas empresas puedan soportar estos ciertos reajustes de las remuneraciones o del sueldo, como lo queramos llamar, en UF, pero las pymes quizás no van a poder hacerlo. Fija, entonces, siempre cuando uno aplica una medida... La pyme también tendría que vender el arroz, el fideo y todo caro, en UF. Claro. El efecto finalmente, que aumente el arroz, aumenta el IPC, aumenta la UF y la gente se ve afectada. Sí. ¿El IPC cómo se calcula? No hay salida. No hay salida. Está difícil. Pero Sí, lo que difícil. tenemos que buscar quizás es mejorar la productividad de las empresas y de las pymes para que de esa forma puedan mejorar los sueldos. Pero finalmente, claro, se va a afectar así. El IPC varía por cuánto cuesta el kilo de tomate, cuánto cuesta el kilo de limones, cuánto cuesta el arroz, cuánto cuestan los pasajes, cuánto cuesta un auto. Ok. ¿Las inversiones del gobierno también se verían afectadas si cambiáramos la UF? ¿Habría un alivio para por ejemplo, decir, vamos a hacer el puente tanto, me salen tantas UF porque la construcción me sale así, no sé, me salen en 10.000 UFs, en cambio ahora ya no me va a salir 10.000 UF, me va a salir 300 millones de pesos? ¿Se vería afectada o no? ¿O seguiríamos con el mismo precio? Digamos, no estamos hablando de departamentos, sino que estamos hablando de obras públicas. De una obra pública en que me imagino que la constructora, la persona que lo hace, tiene que tener obviamente sus ganancias, si es una empresa, aunque le esté vendiendo al gobierno. Sin embargo, es algo que se le va a pagar al tiro. ¿Cuántas empresas que vayan a hacer una obra pública, que normalmente son años, estarían dispuestas a cobrar en pesos? Quizás no habrían muchas, y no lo harían, y no participarían en la licitación. Ok, chicos, ¿algo más que decirme? Nos tenemos que ir ya. Sí, no, yo por mi parte agradecida de esta entrevista. Creo que es un tema que no es pacífico, como conversábamos, no es fácil de entender tampoco, porque se ponen en juego muchos instrumentos que en el fondo hay que tomar en cuenta para finalmente llegar a este cálculo que nosotros hacemos, y que a veces es fácil decir modifiquemos tal o cual en el fondo situación o instrumento, hagamos una ley, es difícil, pero pues. en la práctica ponerlo en Es todo práctica un aparataje. y que los efectos sean los buscados no siempre se logra a través de una ley. Quizás sacarle el provecho, hoy día sí le pueden sacar provecho, si es que tienen la posibilidad de ahorrar, que hoy día ahorren en UF, porque sí les va a convenir. Es jugarle un poquito. También ahorrar en UF. Se puede ahorrar perfectamente en UF. Perfecto. Ojalá ahorremos antes de gastar, no ahorremos después de gastar. Cuando tú ahorras en una UF, dices, hoy día me compré una UF, por ejemplo, en 36.000 pesos. Correcto. Cuando vas en un año, tú tienes una UF y media. No, tú tienes una UF siempre. Lo que pasa es que la UF ahora vale diferente. Imagínate que la UF es una mesa. Ah, pero no va a tener interés. Es que hoy día los bancos están entregando UF más algo. UF más una tasa de interés. Ok. La idea es que tú le ganes a la inflación de esa manera. Ok.
Ok, chicos, nos Conviene. tenemos que ir. Gracias Muchas por haber gracias. estado con nosotros. Gracias, Gracias. Cristian, gracias, Paola. Gracias a ti. Y ustedes no se vayan de nuestra sintonía, vamos a un pequeño corte y regresamos con más Tu Conexión Matinal aquí en TVR. No se vayan.